Buenas noches, amigas, amigos de Bolivia, de Santa Cruz particularmente, de La Paz especialmente. Estamos otra vez con ustedes, aquí en una noche sin duda importante, no solamente para Bolivia, para Venezuela, para el mundo entero. Ha fallecido el hombre que ha presidido Venezuela por más de 13 años, Hugo Chávez Frías, un personaje, como decía al principio, que ha obtenido características y dimensiones internacionales, ha trascendido las fronteras de su país desde un principio en realidad. Un personaje controversial, como cualquier personaje que adquiere características de esas dimensiones. Un hombre amado, un hombre odiado, un hombre admirado, un hombre desechado por muchos. Hay 6 temas que vamos a tocar en este programa y para arranque basta, vamos a cada uno de los temas. El primer tema que tenemos es verlo al hombre, a Hugo Chávez Frías, desde una ventana. La ventana tal vez de la ciencia política, tal vez de la psicología y quién sabe de la sociología. Y es la ventana del mito. Somos muy acostumbrados en América Latina, pero particularmente en la última década, a construir mitos. Mitos de personas, de hombres como usted y como yo, de mujeres que habitan todo el mundo. Pero los mitos son eso, son hombres normales que para el común de la gente, para la mayoría de la gente, adquieren características sobredimensionadas, adquieren características que están por encima del hombre común. Estos mitos han habido en la historia siempre, pero analicemos a este hombre, analicemos a Hugo Chávez Frías. ¿Es un mito? ¿No es un mito? ¿Qué significa esto para América Latina y para Venezuela? ¿Hace bien? ¿Hace mal? Con esto empezamos y obviamente estamos con Rashid. ¿Qué piensas de este tema, el mito? Estimado Ernesto, Roberto, ¿cómo están? Buenas noches y a todos nuestros amigos televidentes acá en la ciudad de Santa Cruz y pues en la ciudad de La Paz. Bueno, creo que analizar, ver a Hugo Chávez es más allá de lo que se ha podido decir durante todos estos años. Y justamente todo ser humano, el día que pasa mejor vida, el día que pasa la barrera inevitable de todo ser humano, que es a través del velo de la muerte, empiezan los grandes análisis de saber cómo ha trascendido dentro de la historia. Considero que él tiene los 2 elementos fundamentales para pasar a ser ahora un mito, para pasar a ser un ícono. ¿Él no era un mito antes de morir? No, considero que no, porque habían muchos otros ¿Cuáles son, elementos. en tu opinión, en mi opinión, ¿cuáles los elementos son? fundamentales? Los elementos fundamentales era que ha creado grandes pasiones, grandes niveles de pasión. Pero eso creó antes de morir. Sí, pero también creó los odios. Esto, si bien ambas cosas estaban antes en de vida, morir ya los tenía. Para que pueda convertirse en un mito, para que pueda convertirse en un ícono, tiene que trascender el velo de la muerte. Eso es lo que ha ocurrido. El caudillo, el que nace, tiene una serie de elementos en los cuales él nace a la vida política, a la vida pública. Y son todos los ingredientes que han pasado la gran mayoría de los caudillos latinoamericanos o africanos, que seguramente más rato vamos a poder observar. Una serie de ingredientes que han sido totalmente favorables para que él empiece a nacer. Dentro de estos elementos están justamente aquellos que le van a dar la fuerza y el poder de la persona con la que va a ir. Entendemos que es un mito y concordamos. Yo no estoy muy de acuerdo con la definición exacta, pero yo no creo que él era un mito después, creo que era un mito antes inclusive, pero eso es lo de menos. Lo que creo que en esta instancia y para el público interesa mucho es, ¿y qué tiene de malo que sea un mito? Desde mi punto de vista es un retroceso. Para mí es un retroceso muy grande. Porque hay países que en el mundo no han precisado de mitos ni de caudillos para desarrollar. Te doy un ejemplo que es común a nosotros, que es España, por ejemplo, ¿no? España no desarrolló con Franco, que ese sí era un mito, igual que este, ¿no? Grande, el último caudillo español. Déjame terminar, claro, pero hasta ahí España estaba mal. Económicamente era un país retrasado dentro de la Comunidad Europea, era un país de los más retrasados, pero a partir de la democracia, cuando devienen líderes de la democracia elegidos por la gente, elegidos por el pueblo,
hombres que no eran ni mujeres, que no eran mitológicos, no eran grandes mesías de la política, eran hombres de carne y hueso. Estas gentes han logrado un desarrollo muy importante en España. Lo mismo ha ocurrido en la propia Alemania, ¿no? En Alemania había un mito, que era Hitler, pero muerto y acabado la guerra, Alemania se encamina en el sendero de la democracia y precisa de líderes, de hombres y mujeres de carne y hueso. Hay una la señora Merkel, de lo pero es gente normal. Ya. Nadie diría que la señora Merkel en este momento es una persona una super mujer, es una mujer como todas. Yo reclamo, y aquí voy a acabar, reclamo que mucha gente cree, y los latinoamericanos, algunos somos los primeros en creer, que estas repúblicas requieren de caudillos como Chávez, como Castro, como Pinochet, como Banzer en Bolivia, para que los países desarrollen. Y eso me parece a mí que es una especie de autoestropeo de nosotros mismos y de analistas internacionales, un estropeo a Latinoamérica. Porque, ¿cómo es que países como Corea, como Japón, como Francia, como España, como Alemania, han podido desarrollar sin necesidad de crear grandes caudillos, grandes mitos de personas, sino con hombres y mujeres de carne y hueso, normales como todos, en una democracia tranquila, equitativa, llegan al desarrollo? Pimponaremos un poquito. Yo quisiera que cambiar, o sea, a veces se está pintando lo de mito como algo peyorativo. No. Yo creo que mito es realmente solo una persona Pero que no goza de gran definición. estima. Yo Sí. lo que quiero es más bien el contrapunteo entre necesitamos hombres y mujeres, super hombres y mujeres, Creo, o hombres y Ernesto, mujeres de carne y hueso en procesos normales. Yo creo que es evidente que no. Sin embargo, las sociedades buscan, hasta las sociedades más democráticas, tipo los Estados Unidos, no tienen caudillos, pero sí lo que estábamos llamando al principio mitos, Thomas Jefferson, todos esos, yo los califico como mitos, son personas a las que la Para sociedad empezar, los yo creo que estiman extraordinariamente. nuestros televidentes, Roberto, y no necesitan nos ser... están escuchando hablar del mito y del caudillo. Yo Claro, quisiera, son en distintos. este Sí. elemento, No, está bien. quisiera que por favor la dirección pueda poner el cuadro de cómo nace un caudillo, para que puedan entender cuál es o cómo van haciendo esto. Si por favor podrían poner. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes están pudiendo observar, ¿sí?, vemos cuáles son los elementos, o sea, los ingredientes para que nazca un caudillo. ¿Por qué en Latinoamérica nacen todos estos caudillos que tú, Ernesto, decías en un determinado momento? No necesitamos creer, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes, el principal ingrediente es la penuria fiscal crónica y las deudas agobiantes. Por ejemplo, las famosas recetas La pobreza es eso. Monetario Internacional. El segundo, el analfabetismo generalizado. Tercero, fuerzas armadas no coherentes, faltos de equipos de apoyo logístico. Cuarto, signos de atraso general de un país. Sexto, falta de vías de comunicación. Séptimo, burocracia ineficaz y corrupta. Séptimo, ambición desmedida de los líderes o caciques políticos en cada región. Otro de los elementos, la incapacidad política de las clases y sus dirigentes para adelantar una estructura de partidos políticos que canalizará las tensiones en forma no conflictiva. Otro elemento, el regionalismo desmedido. Y finalmente, el peso del pasado colonial en tradiciones y violencia, machismo y ruralismo. En resumen, estamos hablando de sociedades subdesarrolladas. Por consiguiente, estos ingredientes hacen que en Latinoamérica, sí, aparezcan caudillos. Chávez es un producto de estos ingredientes. Evo Morales es un producto de estos ingredientes. Fidel Castro es un producto de estos ingredientes. Correa, absoluto. Kirchner. Pinochet. Sí, el mismo Lula. Pinochet. Son todos estos elementos, son caudillos dados gracias a estos elementos que van dando. Entonces, van naciendo en los últimos 9 años, 8 años, desde que Hugo Chávez alcanza el poder. En la historia de Latinoamérica, por supuesto, siempre. Pero empezamos como que empieza a darse pero a ver, un rato. Ya está clara tu definición. Exacto. A mí las definiciones me tienen sin cuidado más o menos elementos. Eso es para que nuestro público pueda entender. Pero el elemento central es uno. Hay países que no precisan de caudillos, aunque los busquen, ¿no es cierto? Pero no se dan. Déjame terminar. Han pasado. Claro. Pero yo digo, en Latinoamérica hemos retrocedido. Durante un periodo largo de tiempo, décadas, desde que se inició el proceso democrático en Bolivia, que fue el año 82-83, hasta el año 2005, si bien han habido personajes
que yo no los llamaría exactamente caudillos, pero no o sea, hemos vivido una transición democrática bastante normal, como vivirían en Europa o en Estados Unidos. Es a partir de los años 2000, 2005 que se generan los caudillos en Venezuela, el 99, 2000. A lo que voy es, el sistema político está en retroceso, no está en avance. Hay una sustitución de élites, pero es una sustitución de élites a través del caudillismo. Y que si germina a través de una democracia, es cierto. No sé qué piensas. Es que esa sustitución de sistemas, a ver, solo el caso de Bolivia, digamos, estamos en la época liberal hasta 1925 y luego hay una especie de retroceso también cuando hay un cambio fuerte. Cada que se hacen estos cambios, como que, un poco como dices Rashid, ¿no? La sociedad como que llama al cambio y ese cambio no lo ve de una mejor manera que personificado en alguien. Pero es que y ese alguien en Alemania cuando empieza con la crisis después de la Primera Guerra Mundial. Claro. En un país pobre genera un liderazgo. Para ese poder es un gran crecer problema. necesitas pasar por crisis. Yo creo que hemos pasado durante estos 8 años en Latinoamérica momentos de profunda crisis. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Ernesto, de que ha habido un retroceso, es verdad, pero ese mismo retroceso, las clases políticas que han salido, ¿sí?, han puesto todos estos ingredientes para que aparezcan estos caudillos, por haber hecho mal su trabajo previamente. Se han aplazado. Porque al final en Venezuela mismo el surgimiento de Hugo Chávez ha sido viene el voto justo castigo. en mitad de lo que llamaban el proceso de cambio. Así es, ¿no? mi Después querido. del 58, cuando entra el nuevo régimen, Sí, todo el proceso de cambio, todos estaban de acuerdo, pero bueno, empieza a echar aguas el modelito, igual que lo que... ¿En qué luego momento echó en se Bolivia, levanta ¿no? Hugo Chávez o empieza a tener, cuando era joven todavía, justamente en la matanza que hubo en Caracas, cuando hubo El Caracazo de el 89. famoso Caracas, ahí fue donde ocurrió. Él agarra y dice, por ejemplo, él dijo textualmente, las Fuerzas Armadas no pueden ir contra su pueblo. No te adelantes porque es el segundo tema. Ok. Formalmente terminaremos el primer tema para empezar el segundo tema. El segundo tema fue importante introducir a Chávez en el ámbito del caudillismo y del hombre mito. Y que es un caudillo y que es un mito, Está y bien, realmente hay un está antes bien. y un después en Está bien. Venezuela. Cierto. Ahora el tema es Sí. Hugo Chávez y la democracia. Inicio este segmento con un solo recordatorio. Hugo Chávez es un hombre que empezó su vida como militar. Él empezó su carrera militar muy joven y luego en un momento dado llegó a ascender y llegó a ser capitán. En esa condición, él sin duda un hombre inteligente, eso no le puede negar nadie, sea o no sea mito, sea o no sea demócrata, sea o no sea un hombre de trascendencia internacional, él era inteligente. Y al ser inteligente se convierte en un líder dentro de la camaradería de la oficialidad militar. Allí convence a varios de que todo estaba mal y que tenía que sustituirse al gobierno. Sí, sí. ¿Y qué hace? Un golpe de Estado. O sea, su primera actuación política conocida a nivel nacional e internacional es un golpe de Estado el año 1992. Consecuencia de ese golpe de Estado, en el que además llevó conjuntamente a varios militares de su tanda, ¿no?, es apresado y tiene que cumplir 2 años de cárcel. Sí. Y no solo que no cumple el periodo de la cárcel, porque es perdonado por un presidente democrático. Y dice, bueno, salga de la cárcel, lo perdonamos y salió, y empezó su carrera política, ya no la golpista. Pero él nace como un personaje no democrático. Aquí empieza el cuestionamiento. ¿Era un demócrata o no era un demócrata? Yo en el fondo, aunque va a parecer duro lo que digo, yo creo que sí. O sea, él cuando dices que era una persona inteligente, yo no lo dejaría ahí. Era un tipo bastante fuera de serie, ¿no? Y esto tal vez es bueno porque lo sepamos los bolivianos, porque a veces como que está de moda el tema de que cualquiera es presidenciable o vicepresidenciable. Chávez fue el primero de su curso en las ciencias y artes militares cuando estudió, fue el primero cuando hizo el posgrado, casi siempre fue el primero de su curso en todo. El tipo era descollante, ¿no? ¿Cómo sería estar en vivo con él? Porque realmente salía número 1 en sus cursos siempre, o sea, un tipo fuera de serie. Luego, es Pero cierto... eso no lo hace demócrata, lo hace inteligente. No, eso lo hace inteligente, primer punto, ¿no? Pero después, es cierto, entra a la vida política conocida por todos mediante el acto más antidemocrático de todos. Intenta un golpe de Estado, fallido, por cierto, el año 92, ¿no? Pero después hay que resaltar una cosa, una vez que es presidente, y especialmente una vez que aprueba su nueva constitución política del Estado el 99,
él se apega férreamente a su constitución. O sea, más de lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, que todo el rato estamos con una disyuntiva de que si se la está respetando o no se la está respetando y a medida no se la está respetando. Hay una cosa que antes de nuestro corte, sí la respeta, Roberto, ¿no? Sí, dale. Entre lo que tú dices, entre el golpe de Estado y el asumir la presidencia, hay algo que es notable para Hugo Chávez. Cuando en cadena nacional él agarra y asume la responsabilidad de sus actos y dice, yo me hago responsable absolutamente todos y cada uno de los actos que he tenido en el momento Eso del golpe tampoco de lo Estado. hace demócrata. Vamos a ir a un No, corte. no lo por hace, este pero momento. lo hace que da frente. Bueno, decíamos que en esa rememoranza que haces, que da la cara, decía, eso no lo hace demócrata, ¿no? Tienes toda la razón. Demócrata es otra cosa, Exacto. no es ser valiente. Pero el no es primer paso necesariamente que te ser da valiente. para ser demócrata, un verdadero demócrata, es cuando asumes la responsabilidad de tus actos. O sea, yo creo Es que el los primer dictadores paso. asumen. O sea, aquí es a lo que me voy, Ernesto. Que el primer momento que él asume la responsabilidad de cada uno de sus actos, del golpe de Estado, totalmente antidemocrático, que estoy totalmente de acuerdo, pero es lo que le da la validez y la fortaleza para poder ir a las elecciones y empezar una carrera democrática. Y yo me apego a lo que decía Roberto hace un momento, aunque parezca duro, no es verdad para mucha gente, pero sí, llega a ser, si en un inicio tiene un inicio totalmente turbulento, pasa a ser luego un hombre totalmente muy Pero ¿cómo democrático. va a ser un demócrata si ha perseguido a tanta gente políticamente en su país? Tiene- de los es grandes- uno de los grandes violadores de de los los grandes derechos humanos violadores de en este mundo. Lo que pasa es que yo creo una que persona tenemos que tiene ver- asilados políticos en todas partes Sin del duda, mundo y sin duda. encarcelados Bien. ahí. Pero Entendemos hay qué- elementos. qué yo es un creo- demócrata. Por eso, a eso voy. Elementos. Seguir o no seguir las leyes. Yo creo que el hecho de que respetes tus leyes es un elemento que te hace Democrático. demócrata. Pero este es un solo elemento. Exacto. Depende de tus Otro- leyes también. Por eso, a eso Depende voy. de- Hitler podía seguir sus leyes. Claro, pero sus leyes. a lo que llamábamos la discusión hace mucho tiempo de lo que es un Estado de Derecho y lo que no es un Estado de Derecho, pero no voy a entrar a eso porque no vamos a acabar nunca. Pero el tema, eso, el seguir unas leyes. Él yo creo que sigue sus leyes una vez que las aprueba, especialmente su nueva Constitución del 99. Y otro tema que nosotros nunca lo tomamos muy en cuenta como democracia, pero es el tema de las democracias de los países del otro lado de la cortina de hierro en su momento, ¿no? Que hablan de democracia cuando se habla de igualdad, no cuando todos votan, por ejemplo, como lo entendemos en Occidente, sino que los países comunistas Es un tema dicen... económico. Claro, es un tema económico, mientras todos son más iguales, más democráticos. ¿Cierto? De ahí República Democrática Alemana, etcétera, no que uno decía de democracia, no tiene nada desde nuestro punto de vista, pero era otro punto de vista de democracia. Desde ese punto de vista, que creo que es el que agarra Hugo Chávez, entiendo que sí sería demócrata, porque él va por ahí, ¿no? Bueno, el tema desde una va visión levantando... del comunismo tradicional. Claro, porque pero él- desde una él es visión socialista, del ¿no? liberalismo, él no es un Desde una demócrata, visión del- es un hombre que no respeta al individuo, a los derechos humanos, ha coartado las libertades. Si alguien ha sufrido, es la prensa. Los Eso sí, periodistas eso sí. de ese país Él están se apega, correteados, él se están apega a fuera- algo fuera muy de ese país. interesante en una de las entrevistas que le hace Oliver Stone cuando hace un documental, cuando le dice, ¿qué tipo de democracia es esta? ¿No es verdad? Es una democracia, él decía, pacífica, pero armada. ¿Qué significa? ¿Cómo yo lo veo en este momento? Y no es para justificar absolutamente ninguno de los actos que él haya cometido durante su vida presidencial, que son muy reprochables. Pero, ¿cómo yo lo veo? La única manera, él nace de una serie de ingredientes que hemos hablado en el anterior segmento, pero la única forma de poder tener un borrón y poder llegar a ser una nación como aquellas naciones que no necesitan actualmente caudillos, ¿sí? Es que tienes que hacer una limpieza que tiene que tener ciertos límites, que posiblemente en las arenas políticas muchas veces no existen esos límites. ¿Por qué? Porque hay desmedido del ser humano, del hombre como hombre y de sus adláteres, cómo funcionan o cómo se manifiestan. Pero me apego al tema de decir, está dentro de una democracia
porque sigue varios o muchos de los elementos básicos y fundamentales del respeto al mandato de un pueblo, ¿sí? Que exista un gran grupo que no lo quería, que exista un grupo que lo amaba, pero sigue el orden de su pueblo, porque él va, es uno de los presidentes que más va a elecciones. Estás diciendo que en el fondo era demócrata porque seguía el mandato del pueblo. Lo que hablábamos, lo que decía. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía un profesor de filosofía que, haciendo eco de un pensador de los viejos filósofos, decía, si hay 10 personas en un cuarto y 9 deciden matarte, nos preguntaba, ¿eso es democracia? Para mucha gente en esta nuestra patria y en Latinoamérica dice, sí, porque es la Vox Dei, Vox Populi. Si 9 dicen que hay que matarlo, entonces hay que matarlo al decir. Es una barbaridad. El problema de eso no es que se llama la dictadura de la mayoría. No es cuestión de... dictadura de mayoría, sí, estoy de acuerdo pero con te él. pongo el ejemplo. Entonces, no porque él escuche al 90 o 80% de la gente venezolana es un demócrata. Yo creo que justamente es lo contrario. Déjame terminar. El demócrata es el que sabe escuchar a las opiniones adversas, el que sabe entender, inclusive aceptarlas y cambiar de opinión. Yo creo que estos caudillos no solamente no saben cambiar de opinión, porque es contrario a la mentalidad de un caudillo. Para ellos es un retroceso y es hasta un mal líder el cambiar de opinión en medio camino. Pero ni te escuchan. Y este señor Hugo Chávez era una persona que no escuchaba a nadie. Al contrario, ha perseguido a todos, ha cerrado canales de televisión de la manera más impune, ni siquiera siguiendo las propias reglas que él había diseñado. Es decir, ha roto toda la legalidad, no tenía ningún viso de legalidad de ese país, o muy pocos visos de legalidad. Ahora, que escuchaba a la mayoría, seguramente, pero otra vez te pongo el ejemplo, si 9 dicen hay que matarlo al Rashid, bueno, viva la democracia. Si eso es democracia, entonces que viva, digamos. No, para mí eso no es democracia. Yo creo que está en cierta parte. Considero que te estás polarizando demasiado en el tema, digamos, de la muerte, por así decirlo. El otro tema es, ¿cuál es el objetivo como gobierno y qué quieres alcanzar para el bien de tu sociedad en el futuro? No justifica los medios, Rashid. Ese es un problema bien grande. Yo he escuchado eso en Latinoamérica y en Bolivia todo el tiempo. Como el fin justifica los medios, entonces, no, pues, haremos un paréntesis a la legalidad, matemos gente, persigamos gente, porque estos no nos dejan llegar a los fines. Desde tu punto de vista, ¿qué nación es una nación democrática en este mundo, Ernesto? Obviamente que no hay perfectas democracias, pero no puedes comparar la democracia francesa con la democracia venezolana en este momento, pero desde ningún punto de vista. En Francia, si bien hay elementos que seguramente nos pueden cuestionar. La democracia americana frente, por ejemplo, a la democracia boliviana, seguro, son países mucho más demócratas porque escuchan a la oposición, porque dejan que haya libre expresión, porque se respeta al opositor, porque se respeta al que piensa diferente. ¿El tema de Guantánamo es parte de una democracia? Te he dicho que no hay perfecciones, pero hay juicios. En Estados Unidos hay juicios. Puede la gente interponer un juicio sin peligrar tu vida y sin peligrar tu libertad. La gente en Francia también puede poner juicios. Ahora, esto no se da en este tipo de países. En estos países es prohibido hablar contra el dictador. Mira tú lo que ha pasado en Ecuador con referencia a un medio de comunicación. Han iniciado un juicio y lo han terminado, han hecho deudor de $20 millones al periodista. 80 millones de dólares, me corrijo, claro. Un poco más de lo que yo decía. Entonces, ese tipo de cosas, no puedes decir tú que el fin justifica los medios. Yo creo que hay países que sin necesidad de recurrir a ese tipo de métodos pueden desarrollar. Yo les digo a ustedes, Corea, por ejemplo, que es un país que yo conozco bastante bien, tenía el mismo Producto Interno Bruto que Bolivia el año 1961, el mismo. El grado de educación, en todo éramos parecidos. Hoy día Corea y Bolivia no se parecen en otra cosa, que en ambos países hay seres humanos y que ambos países están en la faz de la tierra. Todo lo demás es diferente. Pero, ¿cómo han logrado eso? No han logrado en base a aniquilar a nadie, ni hacer un proceso sangriento de corretear a la oposición. Han logrado en un país que se ha manejado con ciertos cánones de ética, de respeto a la oposición y de manejo político bastante adecuado. Eso lo han logrado los japoneses. Estoy de acuerdo con el no respeto a los derechos humanos y demás. Y desde un punto de vista occidental estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que quería decir, Alexis de Tocqueville en su libro de la democracia, no me acuerdo el título, que se llama La democracia, me parece, la democracia en América, te distingue estos tipos de visión de la democracia, ¿no? Dice, la democracia occidental y la democracia en las otras partes del mundo. Desde ese punto de vista es lo que te digo, no es que es inalterado el tema de qué es ser un demócrata y qué no. Yo entiendo que él, desde ese punto de vista,
puede ser considerado un demócrata porque estaba abogando por la igualdad de todos. ¿Que se ha logrado o no se ha logrado? Yo creo que eso vamos a ver en los puntos siguientes. Creo que no, pero entiendo desde ese punto de vista. Obviamente en ningún momento se justifica toda la violación de los derechos humanos que ha sido intensiva durante los 14 años de Chávez, ¿no? En psicología política estudiamos 4 elementos fundamentales que son para la socialización política, ¿ya? Uno de ellos es la teoría de los sistemas, las hegemónicas, la pluralista, y la final es la de los conflictos. En Latinoamérica siempre se ha utilizado que para socializar el tema político se utiliza a partir de los sistemas de conflicto. Es ahí donde considero de que existen estos problemas que tú decías, Ernesto, de agarrar y decir, no es un demócrata aquel que está yendo justamente en contra de los derechos humanos, y como bien decía Roberto, es una visión muy occidental lo que tenemos, pero el modus operandi en Latinoamérica... Pero es que, no, está bien. Permíteme, por favor. Es que no podemos nosotros el modus operandi en Latinoamérica es justamente todos tienen una visión de la democracia diferente y que por ende todos somos demócratas, porque si así ven los africanos la democracia, así ven los nigerianos y los japoneses, entonces todos somos... Hay elementos comunes a la democracia. Hay elementos comunes a la democracia. El tema es, te estoy diciendo que el momento en cómo se lleva adelante, porque estamos haciendo un análisis de cómo se va dando este elemento, es justamente que el modus operandi de poder implantar en Latinoamérica el sistema político en un país es a través del mecanismo de conflicto. De qué es bueno, qué es malo, eso podemos discutir toda la noche, ¿sí? Pero ese es uno de los mecanismos que se utiliza, y ese es uno de los mecanismos que ha utilizado Hugo Chávez, y lo ha utilizado acá en Bolivia Evo Morales y Correa en Ecuador, que lo utilizan porque ese es el sistema de cómo socializar. Eso tampoco es verdad. El mecanismo de conflicto, Rashid, es el principio fundamental del marxismo, es el conflicto. Así que el conflicto no lo han descubierto en Latinoamérica, ni menos Chávez, ni menos... la herramienta que se utiliza para la poder teoría socializar. Marxista de la visión del desarrollo de la humanidad, es el conflicto, es la lucha entre los que tienen los bienes de producción y los que no tienen los bienes de producción. Y esa lucha se da desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. O sea, es una forma de mirar la vida. No somos la exclusividad en la teoría del conflicto. El conflicto se da en la historia de la humanidad. El tema es cómo se maneja el conflicto. Hay sociedades que manejan el conflicto a patadas, hay sociedades que manejan el conflicto de una manera más democrática. A eso me refiero. Y yo creo que Hugo Chávez no era una persona que manejaba el conflicto democráticamente, en el sentido orgánico de las instituciones. Ha manejado el conflicto a través de corretear y de enjuiciar a los opositores, y eso no es democrático. Ahora, ustedes me dicen, hay diferentes visiones de la democracia en Europa, en América Latina, seguramente, pero hay barras internacionales que dan a todos, y una es la libertad de expresión. Yo no podría considerar a ningún líder que no respeta la libertad de expresión como demócrata, por ejemplo. No, sin duda. O sea, desde un punto de vista occidental no hay duda, ¿no? Yo creo que no hay mucha discusión. Claro, en Occidente consideramos la democracia de ese modo. Por supuesto, la libertad de información, la que está dentro de lo que es el derecho a la libre expresión. Si los coartas, te verías en un problema serio en cuanto a la aceptación de una persona como demócrata, a un sistema como demócrata, un gobierno como demócrata, ¿no? En el caso de Venezuela, no sé el número, pero es mayor que el gobierno, inclusive nuestro régimen boliviano, de la cantidad de personas opositoras que están exiladas en este momento y que seguramente ahora ya están haciendo maletas para volver a Venezuela. No, desde ese punto de vista, sin duda, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Desde el punto de vista occidental, nuestro punto de vista, sin duda, no es... Yo considero que muchas personas llegan a confundir el tema de la democracia como demócrata o no demócrata, aquel que está o no está apegado a sus reglas de juego interna. Eso no es correcto. No, no es correcto, pero la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente, es uno de los elementos. La democracia, ¿no? O sea, es muchos elementos. ¿no? ¿Te acuerdas de Banzer, no? El dictador Banzer, ¿en qué momento se convierte en demócrata? Cuando simplemente se acerca a las urnas y empieza a seguir las reglas del juego. Pero dejó de ser en realidad un dictador. Empezó a ser un gran demócrata. Es lo mismo que le pasó a Hugo Chávez. Por supuesto, pero a lo que me voy es a cómo la población lo ve, Ernesto, ¿sí? De que si tú estás apegado a unas reglas, de que si tú eres electo a través del voto popular, que si tú tienes cierta reglamentación, cierta normatividad, entras dentro de este proceso de
ser una persona demócrata. Estoy de acuerdo cuando tú dices, no puede ser demócrata una persona que no te escucha, una persona que no te hace caso, una persona que te tiene que cerrar o que te tiene que coartar en la libertad de expresión. Estoy de acuerdo y no voy a discutir ese tema, pero tienes que ver cómo la gente, ¿sí?, procesa o lo va a calificar en el tiempo. Y un poquito retrocediendo a hacer el mito de que este hombre va a pasar, que ya ha pasado el velo de la muerte, ¿sí?, va a terminar siendo en la historia un tipo demócrata, más allá de lo que podamos discutir. Veremos, depende porque de los historiadores. Porque justamente el tema popular es el que le va a dar el rótulo, no nosotros. Vamos a un corte. Está dinámica. Bueno, el tercer tema que tenemos en mesa es el tema de la justicia, es decir, Hugo Chávez y su relación con la justicia. Era respetuoso de los sistemas judiciales, no era respetuoso, los utilizó a su favor. En su país había justicia como para que se presenten sus víctimas ante los jueces y esperaran de esos jueces una justa resolución, o no, o era una justicia que estaba en manos del caudillo. Con la cantidad de personas que están fuera del país, seguramente ellos todos te dirán no, justamente por eso están fuera del país, porque no podían esperar juicios justos. Un poco lo que está pasando en nuestro país en este momento, ¿no? Tenemos mucha gente que está fuera, que justamente por eso, porque dicen, ¿cómo me voy a someter a un tribunal que va a dictaminar en mi contra? Porque ya todos pertenecen a solamente uno de los colores. Un poco esa es la situación que yo la veo así de Venezuela, ¿no? Tanto es así que en este momento, a diferencia de Bolivia, en Venezuela el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado no es el Tribunal Constitucional, porque no hay, es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia interpreta la Constitución y en su última interpretación, o la más relevante ahora en estos últimos días, fue el hecho de que se postergue indefinidamente la posesión de Hugo Chávez, interpretando que, porque tenía que posesionarse el 10 de enero, ¿se acuerdan? Sí. Y dijeron, justamente fue por causa del Tribunal Supremo de Justicia que dijeron, no importa, ¿no? Como es el presidente que está en ejercicio, que se cure y cuando vuelva, pues que se posesione cuando pueda. Fue bien polémico, ¿no? Y justamente por una cosa así, es que en este momento están con la gran discusión de quién es quien debe seguir ahora, si es el vicepresidente o el presidente del Parlamento, quien debe seguir en este momento de presidente hasta que no se den las elecciones de aquí a 30 días. Ese es uno de los problemas. Entonces justamente lo han hecho porque a medida para que sea Nicolás Maduro el siguiente candidato y por ende casi seguro el siguiente lo que voy a presidente. expresar, ¿Tú crees que él era un presidente que ha respetado la justicia del país? por eso, ¿o no? aquí va a aparentar de que existe una contradicción en lo que he hablado en el anterior segmento con lo que voy a hablar en este instante. Considero que en ese sentido los actos que han ocurrido y que más o menos siguen ocurriendo hasta el momento, considero que no han estado muy apegados a esta justicia, hablando del tema de la justicia, ¿no es verdad? No han habido juicios correctamente o transparentes, ¿sí? Ha habido mucha gente que ha salido y que se han quejado desde afuera de que han sido perseguidos sin un juicio justo o un juicio claro. El mismo hecho de que, lo que decía Roberto hace un momento, traten de alargar de manera indefinida hasta la recuperación de él, es ir en contra ya de las reglas del juego, ¿sí? Porque estaban claramente identificadas. Entonces, viendo desde la ventana de la parte de la justicia, Ernesto, considero de que sí, lastimosamente, no se ha seguido como debería ser, y han pasado muchos elementos que en cierto momento, desde una visión ya, desde otra barra, lo hacen un hombre poco respetuoso de las leyes y al mismo tiempo se convierte en un hombre no democrático. Ahora, Pero un sistema, un sistema, y voy al sistema, pero el sistema obviamente instaurado por Hugo Chávez, una vez que un tribunal dice algo, cuando es el tribunal encargado de la revisión de la Constitución o la interpretación de la Constitución, digo porque voy a extrapolar a Bolivia, una vez que has pasado todos esos controles y el tribunal encargado de aquello dice A o dice B, ese A o B
pasa a ser constitucional, aunque a todos nos choque. Sí. En Bolivia hemos analizado 2 programas atrás el tema de la constitucionalidad de la sentencia constitucional que declara inconstitucional el tema de la suspensión de las autoridades a la mera acusación. Acabo de mencionar el tema de cómo han prolongado indefinidamente la posesión de Hugo Chávez y ahora están con el tema de si tiene que seguir Nicolás Maduro o tiene que asumir Cabello, que es el jefe del Congreso, ¿no? A ver, yo solo menciono una cosa. Una vez que te dice algo el Tribunal Supremo, que es el máximo intérprete de la Constitución, eso es constitucional. ¿Y se acabó? A menos de que, aunque no nos guste, no es que sea una dictadura, ya ha tenido que haber suficientes filtros. Aunque no fuera. Aunque no fuera, porque ya supuestamente el sistema comparación. contempla los filtros suficientes para hacer que lo que dicen esos señores sea realmente constitucional. Si ellos te dicen algo que no lo es, pues ni modo, ya lo es en ese momento. Entonces, en este momento, eso pasa a ser constitucional. Y menciono lo siguiente, porque muchos de los periódicos, inclusive internacionales, que he leído hoy día desde la muerte de Hugo Chávez, mencionan el hecho de que debería ser el presidente del Parlamento quien en este momento asuma la presidencia hasta las elecciones. Porque tienen 30 días, de acá en 30 días tendrían que ser las elecciones. Tiene las elecciones, pero quiero que escuchen lo siguiente, y lo voy a leer tal cual para que no quede la duda. La Constitución Política de Venezuela dice en su artículo 233, si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Ya sabemos eso. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En este momento, eso es el señor Nicolás Maduro. Además, si es que no se entendería que estamos dentro de los primeros 4 años, porque no ha habido posesión, entonces serían los últimos 2 años. Y dice, si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. En ambos casos estamos hablando del vicepresidente, o sea, Nicolás Maduro, no el presidente del Parlamento. Alguien alegará, pero ya estaba incapaz física o mentalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando ya ganó las elecciones antes de su posesión. Sin embargo, nos dice, claro, para que eso valga como incapacidad, la propia Constitución Política del Estado de Venezuela dice que tiene que ser certificado mediante una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con aprobación de la Asamblea Nacional. No ha habido. Eso no ha sucedido. Entonces está bien, desde ese punto de vista, ¿no? Es que no. La discusión no es si él va a ser o no va a ser el presidente interino entre la muerte y la elección del nuevo. El problema deviene en otro artículo de la Constitución venezolana, que es el 229, que dice, no podrá ser elegido presidente o elegida presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, ministro o ministra, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. Eso quiere decir que el señor Nicolás Maduro no podría participar en las elecciones. Podría sustituirlo, podría ser el continuador de la gestión durante los periodos de este periodo de 30 días. Es decir, desde la postulación de alguien hasta que ese alguien sea elegido. ¿Qué dirá su código electoral? El 229 ya le prohíbe a Maduro. Pero la interpretación el código electoral, ¿qué dirá? No, es que la interpretación de ellos es, si la falta absoluta se produce durante los dos últimos años del periodo, ¿qué es lo que dicen que sucedió? Él sustituye al presidente, entonces se hace presidente. Y como eres presidente, puedes presentarte. El problema es cuando eres vicepresidente, no puedes presentarte. Pero en este momento, idea, ¿no? Quien ha asumido la presidencia recientemente es Hugo Chávez. Sí. El presidente es Hugo Chávez. Sí, y Nicolás Maduro es el vicepresidente. Pero se convierte en presidente en el momento de su muerte. Pero en este momento él está asumiendo la presidencia desde la vicepresidencia. Él está a cargo de la presidencia por 30 días. Pero Nicolás Maduro está de vicepresidente ejecutivo desde octubre. Sí, pero desde justamente octubre, han hecho una figura jurídica abstracta para que él asuma la presidencia. Y la asumió la presidencia. Ahora, pero entonces, él siendo presidente, ¿él puede ir para la elección? Siendo presidente, sí. Entonces, en este momento le corresponde al él es el vicepresidente ejecutivo a cargo de la presidencia. Ya. Eso es lo que es él. A menos de no que es presidente de ese país. Por eso. Es vicepresidente a cargo. Pero cuando sustituye,
se interpretaría que sea presidente. Pero hay por otro eso, problema. en base Hay un a eso problema se está- legal. Pero, por eso pero hay, no hay es de otro, hay otro interpretación. tema. Chávez nunca juró a la presidencia. Por eso es lo que te digo. Pero es que juró. Se hizo una ficción jurídica como El 10 de a enero. través de una interpretación constitucional donde el que asume la presidencia, es que tenía que asumir él, Rashid, no podía asumir otra persona. El elegido fue él tenía que asumir la presidencia y él asume la presidencia. Pero en una ficción jurídica. postergaron diciendo, Que- su argumento fue de la continuidad Pero administrativa. no podrías le hizo llamar argumentar que el presidente de Venezuela a partir de ese día era Nicolás Maduro. Eso no está en ninguna Eso es lo parte. que- claro. El presidente de Venezuela era y ha sido hasta el día de ayer el señor Hugo Chávez Chávez. Frías. Hugo Chávez. Exactamente. Entonces, ¿quién era el vicepresidente? El señor Maduro. Cuando asume la presidencia Maduro, después de la muerte de Chávez. Entonces, ahora sí es presidente, pero tiene ese óbice del 229, pero no tiene- le va a Y permitir. tiene el problema de la interpretación de qué es lo que pasa. Estoy de acuerdo contigo. Si no es vicepresidente, digo, si no es presidente, es vicepresidente, pero ujú. dice, la falta absoluta si se produce dentro de los últimos 2 años y lo sustituye, pasa a ser el presidente. Es que no hubo y ellos falta, ellos están diciendo, sí hubo, ¿no? No hubo porque se murió, pero es la falta pero absoluta. no, ¿no? es que la falta absoluta debe que haber venido en la anterior gestión En los últimos presidencial 2. y tendría que haber sido declarada por la Asamblea Parlamentaria. No ha sido declarada No ha sido por nadie. declarada, se ha Nunca hubo falta absoluta, Roberto. No, Nunca, pero nunca hubo no, es que la absoluta. falta absoluta tiene que ser declarada cuando es por renuncia, pero cuando te mueres nomás. No tiene que ser No, pero la declarada. muerte no es en la anterior gestión, es en esta gestión. Es en esta gestión, pero el estamos- tema es ese de que no la asumió porque hubo la Ahora, postergación, su la postergación régimen electoral indefinida. debe mostrar alguna situación para cómo poder habilitar sus candidatos. Yo considero que eso debe Lo que tener. pasa es que la justicia está en manos de los chavistas. Entonces, por consiguiente, ellos van a hacer... claro, va a haber una directamente. limpieza, pero si tú lees la Constitución No, claramente... el 229 no le hay da, un problema, no le da acceso. hay un El Tribunal problema. Supremo, eso, Bien. es que el Tribunal Supremo lo que hizo fue interpretarla así amplísimamente y dijeron, permitimos que faltemos, dicen que saltemos esta formalidad de la posesión de Chávez y vamos a, eso, por continuidad administrativa, que esto se mantenga así hasta que el señor vuelva. Y bueno, nunca Saltemos llegó a la volver. otra ventana. Creo Bueno. que por ese lado el 229 ya nos ha aclarado qué es lo que podría pasar. Dificulta las cosas para Maduro. Bastante. Bastante, legalmente, digamos. ¿no? Correcto. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se comportan los tribunales, porque van a tener que interpretar los tribunales en algún momento esto. Porque yo me imagino Otra que vez la el Tribunal oposición- Supremo, ¿no? Claro. Otra vez el Tribunal Supremo. Ese es el máximo intérprete de la Constitución en Venezuela. Ahora, pasemos a ver un tema que es importante también, Chávez, respecto a otro aspecto de la vida pública, ¿no? Y es la economía. Han habido muchísimas críticas en los últimos tiempos, sobre todo, que la economía venezolana está muy mal. Por ejemplo, uno de los indicadores más importantes que choquean a cualquiera es que Venezuela está produciendo menos petróleo que el año 1999, cuando él asumió la presidencia. En términos de la absolutos, República. sí. Claro, produce menos. Es terrible, sí. Entonces, no tiene ninguna, es una medición muy objetiva la producción de petróleo. Y voy más No- allá, ¿no? Porque Venezuela siempre ha sido criticable, inclusive con Carlos Andrés Pérez y todos los demás, en que era casi monoproductora, ¿no? Sigue siendo. O sea, Sigue el 90 y tantos % de su economía dependía de la exportación de petróleo. Cuando ha subido Hugo Chávez, eso no ha mejorado, ¿no? Ha empeorado. Sigue siendo monoproductor, están produciendo menos, obviamente con unos superávits tremendos, pero ¿por qué? Igual que en el caso boliviano, por los precios del Por los petróleo, precios, ¿no? ¿eh? Eso es... El precio eso internacional es es lo lo que que le más Cuando hace entró absorbidos a- Hugo Chávez a la a su presidencia, economía. cuando entró él, el petróleo valía 40 y tantos dólares el barril. Ahora, Impresionante. Ha llegado hasta los 100 y pico. Yo haría Entonces, el éxito económico, otra vez igual que en Gran toda parte- Latinoamérica, no se debe a la genialidad, y que me disculpe el ministro de Finanzas, No, no, a la no. genialidad de los ministros de Finanzas. Este es un tema, o de planificación, este es un tema de los precios interesados del petróleo, que son Inclusive- fundamentalmente inclusive- creados por el liberalismo Claro. más extremo del mundo. Inclusive Venezuela tiene un problema, bueno, cuando tú ves los índices de desarrollo humano, en el cual Bolivia está entre los países medios, no tan bajo como pueden creer todos, ¿no? La mayor parte de los países africanos estarían en la parte más baja de los índices de desarrollo humano. Venezuela está incluido entre, según Naciones Unidas, entre los altos, hay los muy altos, ¿no? Entre los altos. El índice de crecimiento de desarrollo humano es mayor el boliviano que el venezolano desde que ha entrado Chávez a la presidencia. Eso es decir mucho, porque nuestro índice de crecimiento, si bien ha sido estable durante los últimos 15, 20 años, es poco considerando nuestro nivel de desarrollo como país.
Ha sido estable el crecimiento, pero es poco considerando el poco desarrollo de nuestro país. De Venezuela ha sido menor el crecimiento inclusive. Eso Ahora, es yo creo que la parte tremendamente económica de negativo, Venezuela hay que verla desde dos Tenemos que ir a un puntos. corte y después proseguimos contigo. Ok. Brasil. Los cortes están viniendo a todo pique, ¿no? Bueno, tenías la palabra, tema económico, continuamos. Así es. Yo creo que el tema de Venezuela hay que ver cómo ha ido la economía, pero hay que ver dos puntos de vista. La economía externa y la economía interna de Venezuela. ¿Ustedes cómo ven ese tema? Yo en general lo veo menos, solo voy a decir un punto que veo positivo y bastante positivo de la economía interna de Venezuela, que es el tema de los alimentos. Casi exclusivamente me limito a eso, en donde ha crecido inmensamente la cantidad de población que efectivamente se nutre mejor de lo que estaba nutrida cuando entró Hugo Chávez a la presidencia. Ese aspecto humano. Es pero lo la, único, la parte lo de, la único. parte de, Pero eso es la parte economía. económica. Eso es muy importante. Claro, eso es parte de la economía. El resto, si no fueran los precios del petróleo que han subido tanto a nivel internacional, yo creo que el manejo ha sido bastante El tema del catastrófico en ese ahorro sentido. interno del venezolano, ¿es alto, es bajo, es medio o ha sido nulo durante estos años? ¿Ha sido simplemente una economía de supervivencia? Es que yo creo que hay que mencionar qué es lo que hace como política económica Venezuela, como filosofía política económica bolivariana, que le estamos imitando en Bolivia, ¿no? Que un modo de crecimiento es básicamente inyectar dinero al sistema. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Venezuela? Y es lo que viene haciendo nuestro país desde que ha entrado Evo Morales a la presidencia. Inyecta dinero del sector público a la economía y la economía va creciendo bastante, ¿no? Keynes, claro. Teoría norteamericana. Claro, pero claro, muy efectivo. funciona funciona. y Muy ahora en efectivo. Bolivia vamos a seguir inyectando durante el año que viene muchísimo más dinero a través del nuevo Banco de Desarrollo que se está haciendo. Con la pero bueno, ese diferencia es de otro que en tema, ¿no? Venezuela han desatado un proceso inflacionario bastante importante. Porque no lo han podido manejar Y bien. ese es la paliza más grande que le puedes hacer a la clase pobre de Venezuela. Lo que pasa es Porque que la hay un- inflación ataca a los pobres. El problema es ese, cuando se te mueve un poco lo que es la demanda agregada, que no la controlas muy bien, ¿no? Que en Bolivia un poco yo creo que casi Bien. por suerte en este momento no ha sucedido. Hace un año y medio atrás casi se les va de las manos la inflación, pero en este momento pareciera que está controlada, pero en Venezuela no. Es muy fuerte. Les falló el tema de la Y ahora han demanda devaluado la agregada. moneda. Sí. Correcto. Cosa que también azota Y a las eso- clases Y populares. ahora Es- sin Chávez De medio ya para lo vamos abajo, a ver. ahora van a tener serios entremos al problemas. siguiente punto que está unido a este, y es el tema de Chávez y el mundo, ¿no? Chávez y América Latina. Lo empiezo el tema para que ustedes reaccionen. Chávez ha mantenido a Cuba, así como en su época la Unión Soviética mantenía a Cuba. Chávez se ha dedicado a enviar todo el petróleo posible y gran parte de su riqueza está en Cuba y se destina a Cuba. Chávez ha ayudado a Bolivia de una manera que no sabemos todavía. Yo no sé si Ya se nos llama va a llegar la ayuda, debe factura. ser- Ese es por nuestro gran eso, problema. lo de ayuda es entre comillas. Hay sí. un montón de dinero que ha llegado a Bolivia, hay un montón de dinero que se ha ido Es a otros países. Es de nuestro América Latina. acreedor más grande en deuda bilateral Ya. internacional. Pero es dinero que sale de las arcas venezolanas, Sí. ¿no es cierto? Correcto. Enrique Cardoso y que- se quejó de y eso. que ¿no? empobrece, Y alguien nos las Capriles, va- perdón. y que empobrece, alguien nos las va a y que cobrar. empobrece a los venezolanos, porque Claro es que hasta sí. que le devolvamos la plata, digamos, ¿no es cierto? Cosa que está por verse. Entonces, internamente van a tener tienen un problema muy serio los venezolanos. Y este gobierno, que va a ser, bueno, vamos a ver la futurología, ¿no? En mi opinión va a ganar Maduro, porque Hay voto- va a haber el voto voto- póstumo, hay el voto póstumo, ellos tienen es lo el que sistema en sus manos, en fin, realmente creo que va a ganar. Y la van a tener un campaña que gobierno puede hacer. muy difícil, porque ahora sí se vuelve cruda la crisis económica en ese país. Ahora va a haber oposición fuerte. El ¿no? tema es, Claro. cuando veamos el tema de Chávez, su gobierno y el extranjero, pueden seguir cumpliendo ese rol de patrocinadores y de líderes, entre comillas, de los latinoamericanos, por lo menos del siglo Es XX. que del yo creo que socialismo desde el siglo año XXI. 98 Chávez, no solo como líder, sino, no sé si lo llamaría líder, pero en ese sentido, pero sin duda Padrino. lideró, padrino, es mejor decir, no más que padrino el tema, hubo un contagio bien fuerte de parte de él
que nos llegó a nosotros, inclusive con el tema de la constituyente y demás, eso es fruto de Venezuela, ¿no? Sí. Hasta el MAS se llama MAS por el partido político de Venezuela, que también se llamaba MAS, ¿no? Claro, hay todo un contagio de Venezuela que le sigue a Argentina, Ecuador, Nicaragua, que en este momento tal vez el contagio sea al revés, ¿no? Es bien probable. Yo porque considero el descalabro Ajá. va a ser bien fuerte, el efecto contagio yo creo que va a ser bien fuerte. El hombre era un tipo padrino, caudillo, era un líder internacional. Bueno o malo, eso es otra discusión. Lo que sí yo veo que va a haber un problema serio es que quien va a asumir en Venezuela va a ser un muerto político, porque no es el caudillo. No. Por consiguiente, no va a tener el mismo. Tiene ahora que agarrar los problemas esos que hablábamos en el anterior segmento de la microeconomía, del problema con la clase media y con la clase pobre. Ese es un tema que tiene que él empalpar. Yo creo que ahí vienen los grandes problemas. A nivel internacional, considero que vienen grandes problemas para todos los países que hemos estado alineados en esto que se denominaba el famoso ALBA. Van a empezar a correr las facturas, no sé cómo se va a programar ese tema, no sé cómo van a llegar a ser las empatías o antipatías entre el presidente Evo Morales, el presidente Correa, el presidente Castro, el presidente Ortega, etc. Con la primera envío de factura empieza la antipatía. Exacto. ¿No? Porque debemos como 400 y pico millones, 420 millones de dólares y alguien nos va a cobrar, porque él va a querer cubrir. Pero va a haber un esfuerzo de solidaridad muy importante. Supuestamente el gobierno de Nicolás Maduro es una continuidad de Chávez, es lo que él ha dicho, pero no es la misma persona. Siempre hay el apoyo tan grande. Hay dos muertos. El problema el muerto fisiológico y el muerto de Nicolás Maduro, y esto es futurología político, pura, es interno. Él no va a tener un problema en el extranjero, más bien la solidaridad le va a venir de todos sus socios. Internamente van a empezar a tener un problema porque la gente, cuando no tiene dinero, se va a quejar, y se va a quejar acremente y duramente, justamente contra Maduro porque es el sucesor, y van a extrañar al líder original y van a echar toda la culpa de la crisis al nuevo régimen, aunque sea la continuidad del primero. Y ahí viene el último problema, ¿no? ¿Cuál es la gran proyección? ¿Quién va a tomar la batuta en Latinoamérica? ¿Quién es la persona que va a tomar la batuta y con qué nuevos mecanismos? Porque yo considero que con la muerte de Hugo Chávez, el sistema o el camino que se estaba trazando cambia ya de forma para poder proseguir una proyección a futuro. El liderazgo de Chávez era un liderazgo atado al dinero, ¿no? Siempre. Es decir, claro, o sea, él tenía el carisma, la inteligencia y la capacidad para hacerlo, y lo hizo. Pero además de eso se sumaba el hecho de que era un país que tenía recursos y que estaba fomentando o financiando procesos en Cuba, en Bolivia y en otros países de la región. Entonces todo ello lo hacía verdaderamente un líder. Hoy día yo no creo que van a tener la capacidad de financiar hacia el extranjero lo que financiaba Chávez, porque van a tener un problema interno. Y dos, Maduro no tiene esa proyección, no tiene la personalidad ni la formación, ni siquiera el charm que tenía Chávez. Entonces van a tener al frente que atender problemas internos, locales, domésticos, en vez de preocuparse tanto por la política comunidad internacional. Que lo van a hacer, pero en menor grado. Y la comunidad internacional, Ernesto, sobre todo en la parte latinoamericana, va a empezar a haber una pugna, acuérdate de lo que digo, va a empezar a haber una pugna entre estos líderes que quedan para quién va a llevar la batuta de este cambio o de este proceso, que es el famoso proceso antiimperialista. Bueno, yo creo Kissinger decía, en otra época, ¿no? Donde va Brasil, va Latinoamérica. Y por el liderazgo económico, por supuesto. Mucho dependerá de eso, ¿no? Si la economía venezolana se recupera, siempre va a ser un líder. Y además, tradicionalmente, Venezuela, no solamente con Chávez, históricamente ha generado liderazgos en esta parte de América Latina, desde la época de Bolívar, siguiendo por el propio Carlos Andrés Pérez, no en su última etapa, sino en la primera de los años 70, había un liderazgo latinoamericano. Había un elemento que no le hemos tocado, que el tema que Chávez manejó con la OPEP, y no solo la OPEP, sino con todos los señores que están en Asia, que a veces no son tan amigos del resto del planeta, como el líder de Irán, etcétera, ¿no? Que todo eso, ¿qué va a pasar? Es un enigma, yo no sé si... Yo creo que ahí va a entrar el tema económico, eso es lo que va a pesar todo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Antes que nada, pero agradecer a la población, que tenemos varias felicitaciones en Facebook, pues gracias a todos, ¿no? Gracias por la participación. Sí. Gracias a todos los que nos han visto esta noche y seguido este programa. Un gran saludo a los amigos en Santa Cruz, a los amigos en La Paz. Hasta la próxima semana, que tendremos otro proyecto para ustedes.